déjenme decirles que lo que van a ver ahora es una descripción de qué es lo que está sucediendo en una medición que acabamos de hacer. Esta noche pues hicimos el trabajo de campo y es un esquema que lo que hace es salirse del esquema normal de la encuesta, pasarse al ámbito del control estadístico, que es una técnica que fue desarrollada para fenómenos dinámicos. De ese modo, entonces, hacer el empate o atender el fenómeno actual que tenemos de que la opinión pública se mueve ahora mucho más que antes. Y pues tener una manera de no pagar el precio que se paga irremediablemente cuando tratamos de ver el fenómeno social, el fenómeno dinámico, utilizando encuestas, solamente encuestas, que están desarrolladas bajo la idea de que es una población fija de la cual se toma una muestra, pero la población está fija. Cuando la muestra se mueve, cuando la población se mueve, ¿sí? O sea, no las personas, la población es la misma, pero la población estadística que estudiamos nosotros es la población que se forma por las opiniones de la gente, y esa sí se mueve. Y entonces de un día para otro se mueve. Y entonces ese tipo de cosas hace que cuando en un estudio se hace un trabajo de campo durante varios días, pues las cosas de repente se mueven de un modo extraño, y aunque las encuestas se hagan de manera perfecta, los resultados pueden diferir de manera muy importante en el contraste pues con un valor que se obtiene de la población unos pocos días después. Bueno, poco a poco pues la gente se irá familiarizando con esta metodología. Ha sido una semana muy intensa, han pasado cosas muy relevantes. La nominación pues ya finalmente de Xochitl Gálvez a la candidatura del Frente Amplio por México, con un problema pues ahí de no ajustarse a lo que habían planeado, de interrumpir la encuesta y de hacer cosas pues equivocadas, indebidas, pretender que cuando se tiene una encuesta con el 70% de la información ya se tiene un resultado irreversible, es absurdo, porque nosotros no estamos teniendo una muestra o un acopio pues de la información que se vaya correspondiendo por un esquema aleatorio. Puede ser que el 30% restante pudo haber cambiado las cosas sin ningún problema. No tenemos garantía, pues no hay irreversibilidad en estas cosas. Y entonces, bueno, pues fue un desaseo en la forma, igual que está haciendo un desaseo el trabajo pues que se está haciendo, se les está complicando mucho a la gente de Morena. Yo el miércoles voy a platicar en un programa al que me están invitando sobre estos temas, pero yo les quiero anticipar que la idea de utilizar encuestas o de utilizar este tipo de recursos para solventar problemas como selección de candidatos, incluso podemos ir más allá para realizar elecciones constitucionales, es la forma más económica y más democrática. Sí, el problema es que es necesario que se tenga un esquema que facilite que la gente vaya entendiendo, que vaya validando las cosas, pero validando los resultados no de golpe y porrazo como lo están haciendo ahora la gente de Morena, o como también de algún modo lo hicieron la gente del Frente Amplio, sino que a lo largo de un proceso que va a tener una fecha tope donde se va a llegar a una decisión, que se realicen varias mediciones, idealmente por lo menos unas 16 mediciones, con muestras pequeñas, no tienen que ser tan grandes, ¿sí? Y que la validación se dé no en el contexto de metodología de la ciencia, no en el contexto de lo que se llama la validación interna. Validación interna significa supervisar cada parte del proceso. Lo que hicieron los de Morena llevando representantes de los candidatos, pues era un intento de medianamente en un tramo nada más supervisar las cosas, pues los resultados fueron funestos.
lo más adecuado era simplemente que le encargaran a una empresa profesional las cosas y que los resultados fueran fluyendo, pero de manera abierta, pues por lo menos a los candidatos. Mucho mejor sería que se abriera también al público y decir, esta fue la primera encuesta que hicimos y así salieron. La segunda, la tercera, la cuarta. Una vez que se tiene la cuarta, hacer un monitoreo, ¿sí? Y ver cómo se van moviendo, hacer una carta de navegación y decirle a la gente, a los candidatos y a la gente del público en general, así están los números y este tipo de personas favorece a este candidato y este otro tipo de personas favorece a este otro, y que entonces la gente tenga en la cuarta medición ya una idea de cómo están las cosas, que pueda permitirle entender o juzgar eso como válido, como por lo menos plausible o entendible. Por supuesto que el entorno social de los candidatos ayudaría mucho, porque aunque muchos están simplemente echándole porras a sus candidatos, hay otros que sí tienen un compromiso pues más con la justeza pues en los criterios, y pueden ir poco a poco viendo y entendiendo que las cosas no van en favor de ellos. De ese modo, los candidatos se pueden ir bajando de la contienda y se puede ir reduciendo, y a la siguiente medición se hacen pues los que hayan quedado todavía habilitados, y entonces de manera natural se puede ir reduciendo y la gente va entendiendo, ¿sí? Poco a poco, cuando las cosas no le favorecen. Es claro pues que al final podrá haber alguna gente que se inconforme, pero en este esquema quedaría muy evidenciado que él está no aceptando un resultado por necio, y eso sería muy importante pues para que no prenda en el interior, para que no dañe las organizaciones. De ese modo podríamos llegar al final, ¿sí? Cuando ya llega la fecha tope, viendo los resultados como los vamos a ver ahorita, por ejemplo, en este caso, y decir este fue el que ganó, con una posibilidad, con una probabilidad elevada, número uno, de sacar al candidato más competitivo de cada partido, y número dos, de tener la cohesión interna del partido, de que no se fracture, porque esos son los dos grandes propósitos en este tipo de cosas: sacar al candidato más competitivo y mantener la unidad del partido. Aquí ya se solventó el problema en el caso del Frente Amplio por México, debido a la madurez de Beatriz Paredes, al profesionalismo, al nivel político de ella. Pero bien se pudo gestar ahí un problema. En el caso de Morena, pues estamos por ver cómo solventan las cosas, ¿sí? Pero bueno, en resumen, lo que quiero decir es que la idea de las encuestas es una brillante idea, es una buena idea, es una idea mucho más democrática, porque la encuesta representa a toda la población, y en una elección, por ejemplo, hay algunos intelectuales de esos descarriados pues que tenemos en México, que están diciendo que lo mejor son las internas. Las elecciones es lo más sesgado que hay, margina a la gente que tiene necesidades, a la gente que no puede salir de su casa, a la gente que está enferma, a la gente que por alguna razón tiene que estar en su casa. Sí, la encuesta representa a todos, la elección no. Entonces tenemos una situación pues que es muy venturosa, una forma muy adecuada pues de economizar, de democratizar más las cosas, pero se requiere también tener cultura y tener la idea, la convicción de entender la encuesta y este tipo de cosas como una forma para saber cómo está realmente la opinión pública, y no el manoseo, y no pues esa perversión que pretenden hacer todos, sí, porque aquí prácticamente no se salva a nadie de utilizar estas cosas como propaganda, por una parte, y por la otra, tener un compromiso de difundir una cultura estadística en el ámbito popular. O sea, los elementos de estadística, lo que es una encuesta, lo básico, los conceptos fundamentales, que sean parte de nuestra cultura popular. Cuando tengamos eso, entonces vamos a poder utilizar este tipo de cosas. En esencia, las tragedias que estamos viendo, el fracaso que estamos viendo, con sus costos. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, qué le costó a Xóchitl Gálvez la forma en que fue seleccionada.
¿sí? Y entonces, bueno, cuando tengamos eso, entonces se podrán utilizar estas cosas.